Muchísimas gracias, César, muchísimas gracias. Agárrense de la silla porque hoy el Señor nos va a dar una sacudida también buenísima, ¿no? Lo que hoy pues vamos a ver es una continuación inmediata de lo que vimos la semana pasada. Entonces voy a obviar algunas de las explicaciones que normalmente hacemos al principio. Sí, o sea, de lo de el día que estamos, estamos en el día miércoles al anochecer, ya los preparó para vencer los días malos. Viene uno de los días más malos en la vida de Jesús y de sus discípulos. Y el tema hoy es Jesús profetiza su traición, abandono y negación. Y es impresionante. Jesús sabía que lo iban a traicionar, sabía que lo iban a abandonar, sabía que lo iban se iban a avergonzar de él. Y esto nos da una lección impresionante. Vamos a leer, es un pasaje bastante largo, quiero irme un poco ágil, este, para dar espacio a la siguiente enseñanza. Entonces vamos a la lectura. Dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y se sentó a la mesa con ellos. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo, mas he aquí la mano del que me entregue está conmigo en la mesa. No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Este es un pasaje que está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A partir de aquí vamos a ir viendo casi todos los pasajes que continúan de aquí hasta el final. Nos faltan como 50 más o menos. Espero este año poder acabar. Todos están en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces ellos comenzaron a entristecerse, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle uno por uno, ¿soy yo, Señor? ¿Seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Entonces él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que mete y moja la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, según lo que está determinado. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas?
Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces respondiendo Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante, que haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. No cantará hoy antes que me hayas negado, que tú niegues que me conoces. Mas Pedro con mayor insistencia decía, aunque me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos los discípulos decían lo mismo. Esto se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo 26, 20 al 25 y 30 al 35. Si nos apoyas, Joel, por favor. Mateo 26, del 20 al 25 y del 30 al 35, por favor. Veinte al 25, ¿verdad? Y 30 al 35. Ok. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mintía, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos, en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, este va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. 30 al 35. Sí, por favor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que hayan resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Ahora Marcos 14, 17 al 21 y 26 al 31. Hilario, por favor. Marcos 14, 17 al 21 y 26 al 31. Lo que está en medio de estas dos está la institución de la cena que vamos a ver dentro de 8 días. Por eso es que están pues partidos los textos, pero para entender el mensaje completo hay que estudiarlo así. Del 17 al 21, ¿y cuál otro? Y del 26 al 31. El 26 al 31. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegó la noche, vino con él con 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirles uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondió, les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él, mas ahí de aquel hombre por el que el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Cuando hubo Ahora, contado, ¿ya? sí,
Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todo es, escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto os digo, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora, este domingo, Lucas 22, 21 al 23 y 31 al 34, por favor. Sí, dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo. En la mesa, a la verdad del Hijo del Hombre, perdón, ahí se me trabó esto aquí, espera. Ya. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que había de hacer esto? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás les ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Amén, gracias. Y ahora, César, Juan 13, del 18 al 30 y del 36 al 38. Dice la palabra de Dios, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os los digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Le dijo a Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde voy, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Impresionantes pasajes, impresionantes. Si hay aquí tema para todo un año en todo esto, pero vamos a intentar resumirlo en unos 25 minutos, media hora máximo. Está unido acá. Voy a explicar lo que está unido en lo que aprendemos a Cristo para economizar el tiempo. Hay 6 cosas que aprendemos a Cristo. Si se dan cuenta, son muy pocas las cosas que coinciden en los cuatro relatos. Lo que coincide es cuando le dijo a Pedro, perdón, cuando Pedro le dijo que no lo iba
a negar, y lo que Jesús le dijo a Pedro, que lo iba a negar 3 veces. De allí en fuera, ustedes pues pueden ver que aquí hay otra parte que dice: a la verdad el Hijo del Hombre va, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces, vamos a lo que aprendemos a Cristo. Y lo primero que aprendemos a Cristo es que el propósito del cumplimiento de las profecías respecto a Jesús es que creamos que Él es Dios. Si analizamos los milagros que Jesús hizo y analizamos las profecías que se predijeron, que se anunciaron siglos y miles de años antes respecto a Jesús, todo era para reafirmar su divinidad. Cuando le trajeron a un paralítico que estaba siendo cargado por 4, Jesús le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos pensaron dentro de sí: ¿quién es este? ¿Quién se cree? ¿Por qué blasfema? Eh, Solamente uno puede perdonar pecados, ese es Dios. O sea, el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Por qué blasfema este? Jesús vio sus pensamientos y les dijo: ¿por qué caminan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ojo, lo que habían pensado ellos era: solamente Dios tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo que les está diciendo, y los judíos lo entendían perfectamente bien: para que sepan que yo soy Dios, para que sepan que yo soy Dios, dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El poder de Dios es manifestado principalmente para que creamos que Él es Dios, y también las profecías. Dice aquí que cuando llegó la noche, Mateo y Marcos nos lo refieren. Marcos dice: vino a él con los 12. Mateo dice: y se sentó a la mesa con ellos. Y cuando se sentaron a la mesa, dice Marcos, mientras comían, dice Mateo y Marcos, dijo Jesús. Y aquí está unido lo que nos dice Lucas y lo que nos dice Juan. Porque después de la institución de la cena del Señor, Él dijo, después de que dijo: esta copa es mi sangre, es el nuevo pacto en mi sangre, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. En el Evangelio de Juan dice que amplió esto más: no hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Aquí está lo que tanto odiaban y lo que tanto perturbaba a los judíos: el tetragramato, para que crean que Jehová, YHWH, o sea, yo soy. Él está reafirmando que todo esto que va a suceder tiene que suceder porque así estaba escrito. Y como estaba escrito así, entonces no había forma de que no se cumpliera, tenía que cumplirse, porque todo lo que está escrito de Jesús tiene cumplimiento. Y luego dice: de cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ratificando que no solamente lo malo que se profetizó acerca de él se va a cumplir en nosotros, sino también lo bueno. Esto nos lleva a una conclusión: ya que Jesús vive en nosotros, todo lo que se profetizó y cumplió respecto a Jesús, tanto sus padecimientos como sus glorias, se cumplirán también en cada uno de nosotros. Jesús fue creído,
admirado, entendido, recibido, seguido, obedecido. Tú y yo lo seremos también. Jesús hizo milagros, sanidades, señales y prodigios. Tú y yo los haremos también. Pero Jesús también fue malentendido, menospreciado, vituperado, calumniado, perseguido, burlado, traicionado, acosado. Nosotros también lo seremos. Jesús lloró y rió. Jesús se gozó y lamentó. Jesús se alegró y se entristeció. Jesús experimentó todas las emociones humanas, buenas y malas. Todo lo que le sucedió a Jesús nos va a suceder a nosotros en la medida de nuestra capacidad. No todos tenemos la misma capacidad. Dios sabe qué tanto es lo que podemos soportar, pero todo exactamente lo que le pasó a Jesús en alguna medida, y esa medida nada más la conoce Dios, nos va a pasar a nosotros también, tanto sus glorias como sus padecimientos. Y de las glorias no tenemos ningún problema, ¿verdad? Decimos, wow, qué padre, pues que venga, ¿no? Pero los padecimientos les huimos. Nunca pensamos en que nos pueden traicionar, nunca pensamos en que nos pueden abandonar, nunca pensamos en que se pueden avergonzar de nosotros. Es algo que instintivamente alejamos de nuestra mente y no queremos pensar en eso, pero es algo inevitable. Jesús está diciéndoles aquí, yo ya sé lo que va a pasar. Y eso nos lleva a la segunda cosa que aprendemos a Cristo, que es una de las más importantes de todo este pasaje. El saber que debe suceder, el saber que debe suceder lo inevitable, no quita ni disminuye el dolor. Por eso debemos dar gracias en todo, porque aun cuando sepamos que nos tiene que pasar, y aun cuando se nos diga, y aun cuando se nos advierta, es más, no necesitan profetizarnos, oye, van a venir tribulaciones sobre tu vida. Está escrito, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones, no algunas, muchas. No necesitamos que un profeta venga y nos diga, vas a tener aflicciones o vas a tener una etapa dura en tu vida. Jesús ya nos lo prometió, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, aun cuando ya lo sabemos, eso no quita el dolor, pero nos puede ayudar a tener una perspectiva y a saber qué hacer cuando sucede. Los que vivimos en la Ciudad de México sabemos que va a temblar, tarde o temprano va a temblar, pero ya hay una cultura que nos enseñó qué es lo que hay que hacer. Cuando se oye la alarma, hay que salir. Y hay ciertas cosas que se tienen que hacer, ya hay cultura, ya no nos toma de sorpresa, aun cuando no nos gusta y nos siguen espantando los terremotos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Qué concluimos con esto? Debemos dejar de preguntarnos por qué me está pasando esto a mí y enfrentar con dignidad y acción de gracias la voluntad de Dios, sabiendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué me está pasando esto a mí? 1 Corintios 13, 9 y 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Job 3:20, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en su dolor y desesperación, Job hizo muchas preguntas legítimas. ¿Por qué dar a luz a los desdichados y vida a los amargados? Esta pregunta de ¿por qué? Es la naturaleza humana y todos nos la hemos hecho algún
en alguna etapa de nuestra vida, o puede ser que algunos ahorita mismo se la están haciendo. Tenemos la idea errónea de que si entendemos la razón detrás de nuestro dolor, el dolor será más fácil, pero no es así. Esta es la verdad. No necesitamos una explicación, lo que necesitamos es fuerza. No necesitamos una explicación, necesitamos un Salvador. Repito, por tercera vez, no necesitamos una explicación, necesitamos consuelo y apoyo, pero siempre queremos una explicación. Hacemos preguntas como, ¿por qué esa persona se fue de mi vida? ¿Por qué me hizo una promesa y luego la rompió? ¿Por qué me lastimó? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué murió? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué? Jesús hizo esa misma pregunta identificándose con nosotros cuando estaba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no obtuvo ninguna respuesta, mostrándonos que podemos vivir sin la explicación. Rick Warren, al respecto de esto del por qué, dice que después de leer más de 30,000 libros y de leer y estudiar toda la Biblia de pasta a pasta más de 200 veces, dijo esto: amigos, he estado estudiando la pregunta ¿por qué? Durante décadas, y aquí está mi respuesta educada: no lo sé. Y nunca lo sabré porque no soy Dios, y tú tampoco lo sabrás. Simplemente nunca vamos a entender algunas cosas hasta que lleguemos al cielo. Entonces todo se aclarará. Solamente Dios sabe la respuesta a nuestros por qué. Y si no obtenemos respuestas, debemos dejar de preguntar, porque al preguntar por qué simplemente estamos prolongando el dolor. Proverbios 25:2 se nos olvida que esto es la palabra de Dios y dice: es privilegio de Dios ocultar un asunto. Dios es un Dios de revelación, se revela a sí mismo a través de la naturaleza, de las circunstancias y de las escrituras. La única razón por la que sabemos algo acerca de Dios es porque Él ha decidido revelarse a sí mismo y ha decidido darnos el entendimiento. Ninguno conoce al Padre sino a quien el Hijo quiere, y ninguno conoce al Hijo sino a quien... O sea, si conocemos algo de Dios es porque Dios nos ha dado el entendimiento. Pero la Biblia dice que Dios no solamente revela, dice que también oculta, y a veces Dios intencionalmente esconde su rostro de nosotros. ¿Por qué? Para que aprendamos a confiar en Él y a vivir por fe en lugar de confiar en nuestros sentimientos. Dios no nos debe una explicación a ninguno de nosotros. Dios no tiene que consultar contigo ni conmigo antes de hacer algo. Dios no necesita obtener nuestro permiso antes de permitir que las cosas sucedan en nuestra vida. Dios es Dios y no siempre vamos a entender por qué suceden algunas cosas. Como les leía hace un rato, 1 Corintios 13, 9 y 12 nos lo dice magistralmente. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco, dice 1 Corintios 13, 9, es parcial e incompleto, tal como Dios llame, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Un día todo se aclarará y tendrá sentido. Podremos decir, por eso Dios permitió esto o aquello en mi vida. Pero mientras eso llegue, tenemos que confiar plenamente en Dios. A veces Dios nos explica, a veces lo peor que nos ha pasado se convierte 5 o 10 años después en lo mejor que nos pudo haber pasado. Tercera, todos nosotros, sin excepción, tenemos la misma capacidad de maldad. No somos mejores ni peores que nadie. Dice que entonces los discípulos, Juan dice, se miraban unos a otros dudando de que, fíjate, al principio se miraban unos a otros como diciendo, ¿quién será? ¿De quién habla? ¿No? Y Lucas dice que comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Pero mientras estaban hablando, dice Lucas, Marcos agrega que comenzaron a entristecerse. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta
que había pasado, había cruzado la idea por sus mentes y que la habían considerado como una opción. Y cuando se dieron cuenta que ellos ya habían determinado, era algo que nada más faltaba un empujoncito para que lo hicieran, entristecidos en gran manera. Noten qué precisa es la palabra. Comenzó cada uno de ellos. Quiero enfatizar esto. Cada uno de ellos, cada uno por uno, a decirle, y otra vez reafirma Marcos, uno por uno. Se sintieron descubiertos, de pronto se les había olvidado que Jesús lee los pensamientos, ve las intenciones del corazón. Dijeron, ya me cachó porque yo sí lo consideré y yo sí, un empujoncito más y yo lo entrego. Soy yo, Señor, seré yo, y el otro, seré yo. Entonces él respondiendo les dijo, es uno de los 12, porque no eran los 12 los únicos que estaban ahí en la cena, habían más, habían mujeres, habían otros que lo seguían, el padre de familia de esa casa. Y les dice quién es, y eso nos va a llevar al siguiente punto. Les dice quién es, pero ellos no lo entienden. Aquí les dice quién es: el que mete y moja la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Había una costumbre en las cenas de que el anfitrión siempre ponía un plato en el cual comían dos y jalaba a su diestra, a su derecha, jalaba al más distinguido o al que consideraba su mejor amigo o al que más confianza le tenía, para mostrarle a todos que si llegara a faltar, él es el que iba a ocupar su lugar. Y cuando se ponían los 13, porque eran 12 más el 13, ponían nada más 12 platos, porque en un plato siempre comía Jesús con Judas, comían del mismo plato. La profecía lo dice, el que comía de mi plato, que comíamos el pan juntos, al que le daba el bocado en la boca, ¿no? Les está diciendo quién es, pero ellos, y ese es el punto que sigue, no lo entienden. Y les dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, según lo que está determinado. Es lo que dice Lucas. Según lo que está escrito, lo dice Mateo y Marcos, lo que está determinado lo dice Lucas, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Está hablando de la gravedad del pecado, de la gravedad de la falta, que todos la habían cometido, porque todos en su corazón ya lo habían planeado. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Fíjense, están ahí los 12 uno por uno, pero están tan tristes, están tan embotados, que aun cuando les dice quién y luego lo confiesa ahí delante de ellos, le dice, tú lo has dicho, es exactamente así como tú dices. No lo pudieron captar, pero el punto aquí particularmente nos lleva a esta conclusión. Debemos dejar de juzgar y condenar a los demás y tener compasión y empatía y clamar a Dios por su misericordia. Alguien me traicionó, alguien me abandonó, alguien me lastimó. Ponte en su lugar. Es lo que está haciendo Jesús. Es lo que nos está enseñando Jesús. Aquí no juzgues, no condenes, porque a partir de aquí el nombre de Judas, que era un nombre común, era un nombre súper común en Israel, muchos se llamaban Judas, que viene de la palabra Judá, que quiere decir alabanza, se volvió un nombre abominable. Nadie le pone Judas a sus hijos, por lo menos en Occidente
No he conocido a nadie que se llame Judas Pérez, ¿no? O Judas Rodríguez, o sea, nadie, porque quedó manchado el nombre para siempre, porque todos se ensañan y la traen en contra de Judas, ¿no? Pero no se ponen en los zapatos de él. Lo que les está mostrando aquí Jesús es, ustedes son igual de pecadores que Judas, pero él estaba destinado ya. Tenía que suceder así, tenía que ser él, aun cuando pudo haber sido cualquiera de ustedes. Entonces, cuando alguien hace algo muy grotesco o muy feo a tu parecer, recuerda que tú lo pudiste haber hecho o que tú lo has hecho. Entonces, no tenemos ningún derecho a juzgar ni a condenar absolutamente a nadie. Eso nos lleva al cuarto punto. Jesús a menudo ciega y embota nuestro entendimiento para nuestro bien. Dios nos ciega, no permite que entendamos si eso es para nuestro bien. Dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado. Esto nada más está en el Evangelio de Juan. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Estaba Juan recostado aquí en el lado izquierdo, estaba del lado izquierdo, Judas estaba del lado derecho. Noten esto, aquel está enfrente, le hace señas y aquí al oído le dice, ¿quién es? Respondiendo Jesús dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Entonces Jesús, que era zurdo, toma el pan y se lo da a Judas que está al lado de él. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, dice, Satanás entró en él. Tenía que Satanás asegurarse de que lo iba a hacer. Era una misión imposible, que solamente con todo el poder de las tinieblas se podía haber finiquitado. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno, y quiero aquí resaltar ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que dice algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ninguno, aun cuando se los había dicho, se lo había enfrentado y ahora se lo estaba diciendo a Juan para que se lo dijera a Pedro y se iba a correr el chisme entre todos y ninguno la captó. Dios muchas veces nos embota, debemos dejar de tratar de entender y descifrar todo y confiar plena y totalmente en Dios. Debemos ya dejar de querer ser Dios y cuando no entendemos algo, dejárselo a Dios y cuando Dios quiera que entendamos algo, Dios nos va a mostrar. Eso no implica que no estudiemos, que no investiguemos, pero por más que estudiamos, a veces Dios embota nuestra mente. Número 5. Quinta cosa que aprendemos a Cristo, Jesús no se dará por vencido de nosotros a pesar de que sabe que le fallamos y le fallaremos. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Les puedo haber dicho aquí, bola de cobardes, inútiles, desleales, tanto que les di, que les enseñé, no aprendieron, los pudo haber aquí despedazado con reproches. Sin embargo, en vez de eso les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. O sea, los voy a ver allá donde les iba a dar la gran comisión, donde los iba a enviar a todo el mundo, donde les iba a dar toda su autoridad. A estos que eran unos ineptos, inútiles, cobardes, miedosos, traidores. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se va a dar convencido. Entonces, debemos levantarnos cada vez que caemos y seguir a la meta del llamado de Dios para nuestras vidas, porque Jesús nunca nos desechará. Si has caído, si has tropezado, haz lo que tienes que hacer, levántate, humíllate, obedece, sométete, haz lo que te pidan y sigue, nunca dejes que la condenación te impida, claro.
si vas a andar de loco y vas a andar persistiendo en el pecado y vas a seguir en lo malo, prepárate para una sacudida de parte de Dios, no del diablo, sino de Dios. Porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Pero normalmente a veces tropezamos y tropezamos y tropezamos y creemos que ya Dios ya no nos va a querer. Dios nunca va a quitar el dedo del renglón con nosotros. Y por último, aprendemos que nuestra voluntad e intenciones humanas nunca serán suficientes para mantenernos firmes frente a las tentaciones. Nunca serán suficientes para mantenernos firmes frente a las tentaciones. Dice aquí, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió con una pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? Y entonces le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido. Esto es algo que durante muchos años me habían enseñado que el diablo había pedido a Pedro, pero no, los pidió a todos. Los pidió a todos, pero aquel que iba a pecar más, porque a pesar de que lo abandonó, lo negó, o sea, aquel que había caído más bajo, fue a quien escogió para que fuera el soporte de todos. Dice, pero yo he rogado por ti. No dice, he rogado por todos ustedes, he rogado por ti. Porque si tú te puedes mantener de pie, porque tú eres el que vas a caer más bajo, pero si tú que eres el que caes más bajo, te puedes mantener de pie, tú eres capaz de confirmar a tus hermanos y levantarlos, porque levantándote a ti, los levanto a todos. Entonces respondió Pedro y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él estaba dispuesto a eso, él estaba siendo totalmente sincero. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no, es muy enfático, yo nunca me escandalizaré. Él estaba siendo completa y totalmente sincero como lo hemos sido nosotros. No, yo no te voy a fallar nunca, Señor. Y Jesús le dijo, Pedro, de cierto te digo que tú, y es muy preciso, muy específico Jesús acá, tú, hoy, o sea, no tú y Juan, no tú y Andrés, ellos pues se van a ir y se van a esconder, pero ya no van a seguir pecando. Tú, a pesar de que me abandones, vas a seguir pecando y vas a tocar fondo. O sea, tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante, y Marcos dice que haya cantado 2 veces, porque para los griegos el gallo cantaba cuando había cantado 2 veces. Por eso es que les pone eso para que los griegos entiendan, me negarás 3 veces. Y luego lo reafirma, no cantará hoy antes que me hayas negado, que tú niegues que me conoces. Vas a negarme, vas a negar que me conoces. Pero Pedro, con mayor insistencia decía, dice Marcos, con mayor insistencia, y Mateo y Marcos suelen parecer, aunque me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos los discípulos decían lo mismo. Ahora, los discípulos no negaron a Cristo, lo abandonaron. Solamente uno lo negó, pero no lo negaron porque no estuvieron allí frente a la tentación. Pero si hubieran estado, también lo hubieran hecho. Y esto nos lleva a la conclusión final, que debemos fortalecernos en Jesús y en el poder de su fuerza y no confiar ni en nuestro corazón, ni en nosotros mismos, ni en nuestras propias fuerzas, ni en el dinero, ni en los hombres. Maldito todo aquel que confía en el hombre y pone carne por su brazo.